iglesia local. Mis hermanos, entonces hoy quiero hablarte de algo, de por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué Dios ha permitido que tú, yo y a veces muchas de los que están a nuestro alrededor haya sufrimientos? ¿Por qué Dios lo permite? Mucha gente reniega, mucha gente a veces dice, mira, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que esté pasando esto en tu familia? ¿Por qué permite que Dios esté pasando esto y esto? Pero sabes, siempre hay un propósito divino por el cual Dios permite que haya sufrimientos a nuestro alrededor. Siempre va a haber algo por lo cual Dios permita que haya sufrimientos. Mira, se me viene a la mente, no sé, una vez se les platiqué acerca de una anécdota, ¿no? De una persona que naufragó en el mar, y él solo, o sea, el barco donde iba, se había hundido, y esta persona llegó a esa isla, a una isla sola, no había nada. Y entonces ahí en su soledad, pues él empezó a construir algo, dice, pues ¿qué hago? Tengo que construir algo. Y empezó a construir una pequeña cabaña, con lo poco que encontró por ahí, con sus pocas pertenencias que le habían quedado, las guardó muy cuidadosamente en esa cabaña. Pero todos los días oraba a Dios y le decía, Señor, sácame de este lugar. Y todos los días, constantemente, él estaba pidiendo a Dios que lo sacara de ese lugar, de esa isla de soledad. Pasó el tiempo, ya se había acostumbrado, y en un momento dado, él fue a buscar por allá algunas cosas, pero dejó prendido ahí una fogata. Y entonces, cuando él regresa a ese lugar, se da cuenta de que la cabaña se está incendiando. Se prende la cabaña y empieza a salir mucho humo de ese lugar. Ustedes saben que hay ramas que provocan mucho humo. Entonces empezó a salir mucho humo. Y entonces él empezó a renegar. Como cuántos de nosotros no renegamos cuando nos pasan situaciones, ¿verdad? Y empezó a renegar y le dijo, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí, Señor? Si yo te he estado pidiendo que me saques de este lugar, y mira, ahora hasta mis pocas pertenencias ya se han perdido. He perdido todo, ya no tengo nada. Agarra y todo cabizbajo, enojado, con mucho coraje, se tira en la arena y está ahí y pasa la noche. Y a otro día por la mañana empieza a ver que un barco allá a lo lejos se acerca. Y viene ese barco y se viene acercando y llega a la isla y le dice, oye, aquí estamos. Dice, oigan, ¿y cómo es posible que hayan llegado aquí si yo nunca les llamé? Dice, no, dice, es que vimos esas señales de humo que tú nos hiciste y venimos a rescatarte. ¿Sabes? Todas las cosas, dice la Biblia, sirven para bien para los que aman a Dios. No hay nada, mis hermanos, absolutamente nada que no pase en nuestras vidas. Dice la Biblia que ni un pelo de nuestra cabeza no se cae, si no es por la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que tú estés pasando, piénsale. Situaciones difíciles, enfermedades, problemas económicos, te robaron, algún problema que tú estés pasando, dice la Biblia, todas las cosas sirven para bien para los que amamos a Dios. Renegamos, sí. Muchas veces podemos renegar. Y a veces hasta le decimos a Dios, ¿por qué me está pasando a mí esto también, oh Dios? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué falleció mi familiar, mi hermano, mi hijo, mi pariente, etcétera? ¿Por qué, Señor? Si yo te estuve orando todo el tiempo. Pero sabes, Dios tiene un propósito para todo lo que te está sucediendo. Dile que está a tu lado, Dios tiene un propósito para todo lo que te está pasando. Hay algo por lo cual Dios está permitiendo esa circunstancia. Y un día vamos a saber por qué. Un día vamos a saber por qué. Fíjate, hay unos versículos, Pablo está escribiendo ahí, no sé si se acuerdan, la vida de Pablo. Si me puedes poner por favor 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Pablo está escribiéndole a los corintios, y en su carta a los corintios él está hablando acerca de algo que le está ocurriendo. Y dice 2 de Corintios 12:7,
Dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. La que sigue. La 8, se los voy a leer de aquí. Dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. ¿Qué sentiría? ¿Ustedes qué creen que pueda estar sintiendo Pablo en estos momentos? Que trae un problema en su cuerpo, yo no sé qué sería. Pero que dice la Biblia que él estaba orando a Dios para que le quitara ese problema. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios que te quite un problema? Y no a tu marido o a tu marida, sino que te quite del problema o que te saque de la situación que tú te encuentras. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios por ello? Y Pablo en estos momentos está rogándole al Señor, dice, y 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho no, porque si te lo quito, te vas a enorgullecer más. Y muchas veces tenemos alguna situación en nuestra vida para que el Señor nos haga ver lo que verdaderamente somos. Porque sabes, a través de las circunstancias, a través de los problemas que existen en nuestras vidas, Dios nos está amoldando poco a poco. Él nos está formando día tras día. Porque Él quiere vivir eternamente contigo y quiere vivir eternamente conmigo. Pero no puede hacerlo de la manera en que estamos en este momento. Porque hay muchas cosas todavía dentro de nosotros que Dios necesita ir quitando poco a poco. Esta vieja naturaleza, esta vieja carne que está, dice Pablo, está enviciada. Dios necesita irla transformando y quitando poco a poco e ir transformando también y renovando nuestra mente y nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Hay tantas cosas en nuestras vidas, mis hermanos, que todavía no hemos cambiado ni hemos quitado. Entonces, y Dios quiere quitar precisamente ese tipo de circunstancias, pero usa diferentes tipos de cosas, ¿sí?, que Él tiene en su mano para transformarnos y para formarnos a su imagen y a su semejanza. Amén. Fíjense, ponme Jeremías 18:2. Vamos a Jeremías 18:2. Y el profeta está ahí escribiendo y dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La que sigue. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sabes? ¿Tú has visto trabajar alguna vez algún alfarero? No les voy a decir que en mi pueblo hacen eso, porque no es cierto. Pero hay lugares en el sur de la República, y no sé si por aquí también, donde hay personas que fabrican y se ponen a trabajar con barro. Y yo he andado en esos lugares y he visto cómo trabajan el barro. Nunca lo he hecho yo, pero he visto cómo trabajan el barro. Pero para hacer primero esa masa de barro, deben de tener la tierra adecuada y deben de ponerle la cantidad adecuada de agua y de líquido. ¿Y sabes qué? Empiezan a amasarla. A veces a nosotros no nos gusta que nos amasen.
No nos gusta que tengamos esas situaciones difíciles. Pero sabes, dice la Biblia que nosotros somos como ese barro en las manos del alfarero. Dios está transformándonos y formándonos día tras día. Y sabes, puede llegar el momento que nosotros nos desviemos y caminamos de una manera diferente, pero dice el Señor, de todos modos, a través de eso yo voy a volver a agarrarte y te voy a amasar nuevamente y te voy a volver a formar como yo quiero. No nos vamos a formar como nosotros queremos. El vaso de barro o el recipiente de barro no se forma a como él quiere. Aquí hay 3 recipientes aquí. Tienen diferente forma, uno más grande, uno más chico y este más grandote. Pero ellos no se formaron así solos. Alguien les dio esa forma. Y sabes, la forma que tú tienes, Dios te la está formando a ti también. A través de todas esas circunstancias y a través de todos esos problemas, Dios utiliza todo lo que está alrededor tuyo para transformarte y para moldearte. Aún a tu propia familia, aún a las personas que tienes a tu lado, que tienes enfrente, que tienes atrás, Dios las usa para formarte. Dios las usa para transformarte día tras día. Puedes decir, ay Señor, ¿por qué me pusiste esta transformación aquí al lado? Pero eso te lo puso Dios, porque eso es precisamente lo que tú necesitabas. Eso es lo que Dios normalmente pone a nuestro lado para formarnos. Él está amoldando nuestras vidas, está amoldando nuestros cuerpos día tras día a través de las circunstancias y de los problemas difíciles que tú puedas encontrar. El Salmo 34, 19, si lo puedes poner, dice que muchas son las aflicciones del justo. No dice una que otra. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. No te está diciendo que una ni dos. Muchas son las aflicciones. Pablo mismo, cuando andaba en su ministerio en un momento dado, dijo que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Posiblemente no nos guste oír hablar de este sufrimiento. No nos guste hablar de todo este tipo de circunstancias. Pero sabes, Dios tiene el control en sus manos, no lo tenemos nosotros. Dios nos prende y Dios nos apaga. Y Dios tiene en control absolutamente todas las cosas. Hay voluntad permisible y hay voluntad perfecta de Dios, pero aún y así Dios permite todas las circunstancias que pasan en nuestras vidas. Yo me puse a pensar ahora en estos días. Yo me tenía que ir a trabajar y me hablan que había algún accidente muy fuerte, no sé si se enteraron por el Face. Y fui y me metí ahí al lugar donde hago las autopsias. Primero no quise orar por esos enfermos, no se iban a levantar definitivamente. Dije, no tengo esa fe suficiente para que se levanten. Pero me les quedé viendo y decía yo, dentro de mí, en una niña principalmente de 5 años, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Yo también llegué a preguntarle a Dios, ¿por qué todo esto? ¿Por qué esta circunstancia? Y más a mí dice mi esposa que no tengo sentimientos, pero sí los tengo, mujer. Con todo eso que hago a veces, ¿no? Pero a veces en los niños sí me da un poquito de más sensibilidad hacerles las autopsias, ¿no? Pero digo, Señor, ¿por qué permites que estas cosas sucedan también? Estas personas, yo creo que ya los que iban ya con alegría, habían estado algunos días aquí en San Felipe, iban gozosos, yo creo. No sé cómo irían estas personas. Y aún los que venían en el otro carro, que venían a llegar a este lugar, venían también con gozo y alegría de sus corazones, venían a pasar el Semana Santa aquí a San Felipe. Yo creo que ya tenían planes que hacer, tenían muchas cosas que realizar en esos días. Venía el esposo, la esposa y los hijos. Pero fíjense, en un momento dado, una circunstancia provoca algo que cambia la vida completamente de una persona. Todo un
caos de un minuto para otro, porque eso fue en segundos así. En un minuto puede cambiar toda nuestra existencia, toda nuestra manera de pensar, y de la alegría se transforma en llanto, y se transforma en tristeza, y se transforma en preocupación, y se transforma en muchas cosas que a veces no quisiéramos pasar. Díganme si no es cierto. De un momento a otro nosotros podemos estar aquí, y después, mañana, quién sabe si estemos aquí. Porque aún la niña esa venía pensando que se iba a meter a la playa. Aún esa niña de 5 años ya traía hasta su salvavidas, yo creo, para andar disfrutando del mar. Pero fíjate cómo la vida es tan tremenda que de un momento a otro le cambió toda la situación. El Señor se los llevó. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué acontecen estas cosas? ¿Por qué todo este tipo de sufrimientos? ¿Sabes? A través del sufrimiento, Dios revela muchas cosas en nuestras vidas.